Buenas tardes, bienvenidos una semana más al programa Grito Pelao. Hoy, como os comentaba el otro día, tenemos a Jesús Relinque Pecha con su libro La ciudad oscura. A ver, lo voy a invitar, dadme un segundo. Hola Víctor, hola Jesús. ¿Te ha llegado la invitación? A ver. Ahora sí te escucho. Hola Buenas, Jesús, ¿qué muy tal? bien, aquí estamos para pasar un ratillo bueno, ¿no? Eso. Bueno, lo que decía, hoy estamos en el programa número 7 de Agrito Pelao, donde entrevistamos a escritores que tocan de alguna forma el terror, el miedo o la fantasía oscura o los misterios en su literatura. Y hoy tenemos a Jesús Relinque, alias Pecha, de Cádiz, informático, experto en videojuegos, si no me equivoco. Bueno, algo me finito. Publicó varios... Sí, ¿no? Publicó varios relatos desde 2017 y tiene 3 novelas. Podemos decir una trilogía, más o menos, aunque realmente yo no lo catalogaría así, pero bueno. La llave de los misterios, que salió en 2018, La ciudad oscura, que salió en 2019, y Los jinetes del sueño, que acaba de salir. Está en preventa todavía, ¿verdad, Jesús? Está en preventa, salió, bueno, se abrió casualmente, porque esta fecha, la fecha del evento de hoy, lo fijamos hace un montón de tiempo, ¿no? Pero mira, ha cuadrado, ¿no? Ha Claro, cuadrado con la preventa de la tercera. sí, Magia, de la tercera. sí. Entonces, hoy vamos a hablar más específicamente de La ciudad oscura, que fue el segundo de estas 3 novelas, aunque es una La llave de los misterios, que sería el número 2 en orden cronológico de la historia, y Los jinetes del sueño, que es la que está en preventa, que os animo a todos que os paséis y la reservéis ya, que sería la segunda parte, ¿no? Una secuela. Sería la segunda parte, sí. Eh, Jesús, yo siempre empiezo con una pregunta muy fácil o muy compleja, dependiendo de lo que tú, de cómo te pille. Y hemos dicho que eres informático, eres escritor, te gusta leer, ahora hablaremos de cuánto te gusta leer, porque se puede ver de lejos en el libro, pero tú, ¿cómo te defines? Me defino como gaditano, creo que es lo más es lo más fácil, es lo más fácil porque es verdad que me pongo a pensar un poco en todas las cosas que hago, que me gustan y que intento conseguir y tal, y es complicado, ¿no? Porque al final hay muchos hobbies, mucho friquismo también, me gusta el deporte, me gusta series, cine, televisión, lectura, como tú has dicho, videojuegos. Soy informático realmente, que al final es lo que me da de comer, y ojalá algún día por otras cosas también me las puedan dar, ¿no? Bueno, más relacionada con literatura y tal. Como sé que está complicado el tema, pues fíjate, es difícil de definirme, pero bueno, lo que está claro es que lo que me gusta a tope, y en el top seguramente esté Cádiz, y por eso te he dicho que me defino como gaditano, y ya habrás visto al leer La ciudad oscura por dónde van los tiros. Claro, claro, porque la verdad es que es un gran homenaje a la ciudad de Cádiz. Jesús, dime, pero tú eres caditano de Cádiz, ciudad. Pues mira, la definición exacta es de Cádiz, Cádiz, Cádiz. Cuando se dice tres Cádiz, es que has nacido al lado de la Caleta, Balneario La Palma, Barrio La Viña, ¿no? Que ya más que eso no hay nada, ¿no? Más que eso está Paco Alba, Falla, en fin, un poco más, ¿no? Entonces, sí, nací allí, y ahora tengo la suerte de poder vivir también, bueno, pues en Cádiz, porque gracias
al teletrabajo que se ha implantado a causa de la pandemia, pues me ha permitido trabajar desde aquí, porque bueno, mi empresa es de Sevilla y realmente trabajar en informática, trabajar en general en Cádiz está complicado. No sé si tan complicado como en la posguerra de la ciudad oscura, pero en fin, hay cosas que son cíclicas, ciertas cosas que son cíclicas y se repiten, ¿no? Así que, bueno, me ha venido muy bien el tema del teletrabajo y por eso tengo la suerte de vivir aquí. Bueno, que si eres gaditano, estás contento. Sí, sí, la verdad que sí. Además, ya te digo que siempre lo vi muy complicado, ¿no? El tema de vivir aquí por culpa o a causa del trabajo. Así que, fíjate, es algo inesperado totalmente que viene seguramente propiciado por algo tan chungo, tan jodido como ha sido el tema de coronavirus, fíjate. Mm, mm. No, te entiendo, porque, bueno, yo también soy emigrante, ¿no? Soy sevillana, pero vivo en Barcelona, Tú así estás que una te mijita entiendo más lejos, ¿no? completamente. Sí, 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 sí. Y, bueno, y 6 años que pasé en Francia, así que ya te digo que está jodido el tema. Pero bueno, a ver. Sí. Y la literatura, empezaste a publicar, como decía, relatos sobre 2017 o algo así, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué este tipo de literatura? Y no sé, cuéntame un poco. Bueno, el porqué supongo que viene derivado de cosas que yo he ido leyendo, que me gustaban, como, bueno, si me remonto a cuando era chico, que allá hace bastante de eso, pues, bueno, yo empecé leyendo, evidentemente como todo el mundo, ¿no? Tebeo, Mortadelo y demás, y después ahí pegué el salto a novelas juveniles gracias a mi abuelo, que me regalaba muchos libros de Julio Verne, libros de Michael Ende, La historia interminable, y Mm. seguramente también influenciado por todo lo que leí de esos libritos rojos, ¿no? Por aquí. Esto, ¿no? Sí, creo que sé cuáles son. Ya, Sí, sí, sí. evidentemente, ¿no? A esto hemos jugado todo el mundo, ¿no? Esto de empezar a leer y que te digan, si quieres hacer tal, ve a la página 1 y si no a la 3 y está en tus manos la suerte o la desgracia del protagonista, pues De los pues nos protagonistas. influenció y Mm. evidentemente, claro, también establecimos, no solo yo, ¿no? En mucha gente de mi generación establecimos el paralelismo entre el videojuego de la época de los 80, esa aventura de texto conversacional en la que nosotros controlamos al protagonista a través de acciones de texto, leer libros, bajar escaleras, usar objetos, hablar con troll, y bueno, pues eso nos metía, ¿no? Nos involucraba directamente en la historia y seguramente ya empezaba a forjar esa máquina de la imaginación para, bueno, De imaginación. para en Ujú. el tiempo venidero, pues el que pudiera o el que tuviera esa inquietud, pues intentar hacer sus propias historias, que es lo que me ha pasado a mí. Vale, mira, a mí me gusta siempre leer un poquito antes de empezar comentando el libro, que como decía, hoy vamos a comentar especialmente La ciudad Sí, oscura. Pero antes de nada, quería comentar una cosa que tiene que ver con el libro también, o creo yo que tiene que ver, tú me dirás, y con tu proceso de investigación, que más adelante también te preguntaré, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a pesar de ser fantasía, es una fantasía con historia detrás, hay personajes reales, una Cady real, y entonces a sí. mí me llama mucha atención y no te puedo dejar de preguntar, ¿cómo fue tu paso por Cuarto Milenio? Ya después, mira, mi paso por Cuarto Milenio se gesta, digamos, cuando yo en el proceso de investigación para la novela precisamente, yo tenía claro, tenía muy, muy claro la época que yo quería reflejar, 1947, por un hecho muy concreto, evidentemente, ¿no? Por la explosión de Que ahora lo Cádiz. hablaremos. Pero claro, yo tenía que echarlo ahí todo, ¿no? Tenía que buscar cosas históricas, con base histórica, que yo pudiera retorcer y darle esa vuelta fantástica, misteriosa, que a mí me gusta, bueno, pues introducir en las novelas, ¿no? Y resulta que buscando elementos de este calibre, pues un día me encuentro en Facebook, curiosamente, con una publicación Ujú. del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que decía lo siguiente, ¿no? Decía,
Aquí tenemos lo que es el opúsculo, que se dice, ¿no? El opúsculo, Opúsculo. un libro breve sobre la primera sociedad espiritista gaditana. Y yo, claro, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? What? Esto tengo que tengo que meter la cabeza hasta el fondo, ¿no? Y ahí fui, ¿no? Ahí fui, empecé a investigar, fui al archivo, consulté el ejemplar que había allí, que sobrevivía de este libro, y efectivamente, bueno, pues era un libro editado por una sociedad espiritista que existió entre Cádiz y San Fernando en 1852-53, 100 años antes, ¿vale? Más o menos, de cuando transcurren los hechos en la Ciudad Oscura, y que realmente, pues eso fue pionera, absolutamente, ya no solo en Cádiz, en España y casi en Europa, a la par que el señor, un tal Alan Kardec, que fue el padre del espiritismo europeo, ¿no? Por así decirlo. Casi nada, Europeo. casi nada. Entonces, claro, ahí tenía yo un caldo de cultivo impresionante. Empecé a investigar, ver los datos que podía sacar de ahí, y bueno, pues un día contacté con el señor Iker Jiménez, que bueno, yo tenía, cruzaba correos con él, ¿no? A causa de videojuegos y tal, porque a él le gusta mucho ese tema, el videojuego antiguo, y claro, le interesó mucho este hallazgo, ¿no? De este documento, así que bueno, pues grabamos el reportaje, ¿no? Con mi amigo periodista Paco Pérez Caballero, que vino a Cádiz a grabar, y nada, muy, muy chulo, ¿no? Tengo por aquí, voy a empezar a sacar cosas, ¿no? Que tengo por aquí de material, ¿vale? Sí, complementario. Claro. Comparte. Esto no es el libro, ¿vale? Real, no es el opúsculo, pero sí es una reproducción que mi amiga Gema de la Biblioteca de Cádiz pues me regaló para un club de lectura de la Ciudad Oscura, porque por dentro Como de mola. un libro, yo no sé ni lo que es el libro, ¿no? A saber, pero es un libro de la biblioteca, Calderón de la Barca, bueno, más o menos lo mismo, parecido. y nada, tenía ese aspecto, ¿no? Era más finito, ¿no? Que ese libro, y bueno, pues el libro era, para decirlo mal y pronto, era un tutorial de cómo contactar con los muertos, ¿no? Así de claro, ¿no? Así directamente. Y eso para un escritor, joder, que es una mina de oro, ¿no? Porque sobre todo un escritor como yo, que a mí me gusta la fantasía urbana, ya te habrás dado cuenta, ¿no? O sea, vale, lo que yo cuento no es lo que ha pasado, pero hay muchas cosas que tienen su base real, y a partir de ahí, como he dicho, pues de fórmula los hechos a mi antojo, ¿no? Pero hay muchos elementos, muchas cosas que tú vas a decir, esto pasó de verdad, y sí, pasó de verdad. Por ejemplo, la sociedad crítica. Sí, yo me puse a anotarme personajes, ¿no? Y cosas. Digo, esto se lo voy a preguntar yo a Jesús cuando lo vea, porque, claro, no sabía muy bien justamente discernir lo que era verdad y lo que no. Sí. Y por eso, buscando, a mí me encantaba, sobre todo cuando ahora lo veo menos, es verdad, pero antes, cuando era más chica, me encantaba Cuarto Milenio. Y claro, digo, hostia, pero esto es y cuando me puse a verlo, y luego vi que el artefacto, ¿no? Que existía de verdad. Sí. Bueno, explico para la gente que así, sin desvelar mucho, que no haya leído el libro. La Ciudad Oscura es, como decía, una precuela de estos 3 libros que tiene Jesús. Primero, cronológicamente, la historia, ¿no? Primero iría La Ciudad Oscura, que es la que estamos comentando hoy, luego iría La Llave de los Misterios, y luego Los Jinetes del Sueño, que, como decía, está ahora mismo en preventa. Entonces, lo que pasa en la historia es que hay un profesor de pintura que va a ir a buscar unos misterios, ¿vale? No vamos a desvelar exactamente cuál, junto con uno de sus alumnos, ¿vale? Y entonces se descubre, la historia va va dando saltos del 33 al 47, y descubre esta sociedad secreta, ¿no? Este libro, que se puede contactar con los espíritus. Y la base de la historia, como comentabas tú, pero ahora lo profundizamos un poco más, la base real de la historia es un suceso que tuvo lugar justamente en agosto de 1947, ¿verdad, Jesús? Que fue esta explosión, ¿vale? Cuéntalo tú, ¿vale? Que a mí la gente no, yo prefiero que te escuche a ti. pues sí, el tema de la explosión, digamos, sería el suceso más terrible, ¿no? Suceso real, evidentemente, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de fantasía, esto ocurrió de verdad.
como has dicho, el 18 de agosto de 1947, allá por las 10 y pico de la noche, había un silo de minas submarinas que eran remanentes, restos no usados de la guerra civil y tal. Y bueno, pues al caudillo, en aquella época no se le ocurrió otra cosa que almacenarlo, dejarlo allí medio olvidado en lo que era una especie de cuartel militar y tal, que estaba, no estaba evidentemente en Cádiz, 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 como hemos dicho antes, ¿no? Sino estaba a las afueras, digamos de Puerta Tierra para afuera, que se dice aquí, pero evidentemente era un núcleo, no dejaba de ser un núcleo que se estaba cada vez poblando más y más, con gente que vivía alrededor. Como digo, no tanta como en el centro, pero había gente, ¿no? De hecho, muy cerca de este silo de minas, denominada como la casa cuna, ¿no? Casa cuna de refugio de niños expósitos que no tenían padres y tal, y que, bueno, las monjas, las hermanas de la caridad, pues cuidaban de ellos. Muy, como digo, muy próximo al sitio de la explosión, y evidentemente fue catástrofe, ¿no? No se sabe aún por qué, esto es un debate curioso y largo, ¿no? Eso te Porque iba a preguntar, ¿no? eso es Exactamente. un misterio, eso es un misterio, sigue Ujú. siendo. De hecho, hay muchas teorías y expertos como Aparicio, aquí en Cádiz, que han publicado incluso ensayos sobre ello y tal, pero realmente yo diría que a ciencia cierta 100% no se sabe, ¿no? Pueden ser altas temperaturas, sabotaje, una conjunción, un cúmulo de catastróficas desdichas, podríamos decirlo así, pero el caso es que explotaron y la onda Ujú. expansiva, bueno, pues la casa cuna se la llevó por delante y la onda expansiva se dejó notar no solo en Cádiz, sino por ejemplo, en Huelva, ¿no? Se vio eso que dicen, ¿no? De que el cielo se tornó rojo, pues al parecer fue así. Las puertas de tierra, como he dicho, que no dejan de ser una barrera defensiva, una estructura defensiva que protege, digamos, al núcleo de la ciudad, al casco antiguo. Pararon la expansión del golpe, de la explosión, no del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, la catedral de Cádiz, que es un sitio icónico, también sale en la novela, pues Sí. está, digamos, más allá, hacia adentro de las puertas de tierra, y hay una foto por ahí muy chula, bueno, muy acojonante, digamos, ¿no? De que se ve la Inquietante, puerta, exacto. inquietante totalmente, la puerta de la catedral hundida del golpe, o sea, de Ujú. los efectos de la explosión. Y bueno, pues eso fue un caos absoluto, evidentemente, hubo muchas víctimas, de hecho, con Renca había por aquella fecha, pues la lista de nombres y apellidos, aún hoy, a día de hoy, no está, creo que no está completa, o sea que fíjate la que se armó allí. Y bueno, también hay una historia secundaria relacionada con ello, de que el general Peri Junquera, pues estaba por allí, estaba en su barco atracado, creo que en San Fernando, y se convirtió en un héroe porque evitó que hubiera una segunda explosión, ¿no? Puso a salvo el remanente de minas que no había explotado y logró que el daño, que las víctimas, pues no fueran más elevadas, ¿no? Sí, un tema que yo me metí en Sí, faena sí, y era triste. complicado, ¿no? O sea, era delicado, digámoslo así, ¿no? Porque Ujú, ujú. 1947 ya ha pasado tiempo, ¿vale? Casi 100 años, pero todavía está muy presente, ¿no? Está presente, está latente ahí en la ciudad y de hecho cada año se conmemora la explosión, se hace una ruta, bueno, se guarda respeto a las víctimas y tal. Y yo tenía que tratar el tema de una manera muy sutil para, bueno, también entiendo no, digamos, faltarle respeto a nadie ni herir sensibilidades, ¿no? Y aparte darle, como he dicho antes, ¿no? Varias veces ya, porque al final esto es un poco el leitmotiv de lo que yo escribo, la vuelta de tuerca fantástica y darle una especie de explicación, pero bueno, como ya habrás visto y sin spoilear, pues Claro. alternativa y sobrenatural. Entonces, si no me equivoco, por lo que me estás diciendo, digamos que tu punto de partida para la historia fue justamente este dato real Sí, y lo que te confirió la parte fantástica fue el hallazgo del material, digamos, misterioso, ¿no? O de aquel opúsculo que se encontró y aquella sociedad, en ¿no? verdad esto no deja de ser una búsqueda de piezas que te hacen al final
partirte el coco para encajar el puzzle, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Porque lo que tú has dicho es verdad, pero hay mucho más, ¿no? De hecho, todo lo que tú has comentado no es, ninguna de las cosas son la pieza 1, de la casilla 1 del laberinto, por así decirlo. La casilla 1 viene de la llave de los misterios, del final de la llave de los misterios, cuando... Claro, me he imaginado, claro, porque es spoiler. una precuela, claro. Entiendo que hay spoiler, pero es que bueno, ha prescrito, ¿no? Pues 2017, 2018, en fin, vamos a decirlo porque si no 2018. Es imposible de encajarlo, ¿no? Al final de la llave de los misterios se descubre que Enrique Artesón Cuero, el profesor de pintura, que es cazador de misterios, ¿no? ¿De pintura? Y el abuelo del protagonista, que es Eulogio, Eulogio en La Ciudad Oscura tiene 18, 19 años, en el 89 pues tenía unos pocos más, ¿no? Era ya abuelo y tal. Bueno, pues eran parejas de aventuras y quizás de alguna cosa más, ¿no? Y claro, yo cuando acabé esa historia dije, me gustaría profundizar en el background de estos personajes, pero no en esa época, no en el 89, sino mucho antes. ¿Cuándo podría ser? Y empecé a contar hacia atrás y vi lo del 47. Digo, el 47 es perfecto para introducir, para situar una historia. ¿Me cuadra por edad? Pues más o menos sí, más o menos no. A partir de ahí ya empezaron las piezas a caer por todos los lados y tuve que encajarlas, ¿no? Pero digamos que el pistoletazo de salida fue ese. Vale, guay. Bueno, si te parece, como te decía antes, leo un pequeño fragmentito para que también la gente se haga una idea de tu escritura y todo. A mí me gusta particularmente, o sea, yo normalmente cuando hay, por ejemplo, a veces entrevisto gente que hace libros de relato, entonces, pues me da igual, los cojo de aquí y de allí, no importa. En este caso me gusta cogerlo del principio más bien para tampoco liarla. Y también, claro, a mí lo que me gusta especialmente son algunas descripciones, ¿no? Que mezclas un poco, me gusta mucho la forma de describir muchos lugares y todo eso. Entonces elegí un pasaje así descriptivo del principio, justo cuando Eulogio está persiguiendo al profesor. Vale. Los glacis eran un laberíntico entramado de fortificaciones en ruinas que se desplegaba sobre una vasta extensión de terreno. Cada porción de muralla se disponía una dentro de otra, como capas de una cebolla que tendían una especie de tela de araña impenetrable para el enemigo. Sin embargo, los años de esplendor quedaban atrás, puesto que habían sido confinados en la prisión de la memoria invisible de Cádiz, donde sus dorados destellos no podían pasar más allá del óxido de los viejos barrotes que las contenían. Ahora, de todo aquello solo quedaban restos y despojos en cuyos recodos buscaban cobijo un puñado de plebeyos, de almas abandonadas que corrían durante sus febriles sueños tras el espectro de la felicidad, arropados por las sábanas de la intemperie. Me gusta mucho este pasaje, ¿no? Porque es lo que te decía, es una buena inserción del contexto, digamos, sociocultural de la época, de forma bastante, ¿no? Soft, pero muy bonita al mismo tiempo, ¿no? Y me gusta. Entonces eso, nos encontramos en la historia con una Cádiz también destrozada por la situación sociopolítica, ¿no, Jesús? Claro, estamos en plena posguerra, hay pobreza, hay miseria por todos lados, hay unas diferencias de clases abismales, ¿no? El que es pobre es muy pobre y de hecho son mayoría, mientras que los burgueses, bueno, la gente de bien, digamos, pues a lo mejor se dedica a otras cosas como, yo qué sé, como contactar con los espíritus, ¿no? No tienen otra cosa que hacer, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que hay miseria, evidentemente la sombra del régimen asola por todas las esquinas. Para definir un poco de una forma concisa y bastante brutal cómo estaba la cosa por la época, voy a utilizar, bueno, una de las pequeñas escenas que hay precisamente al principio, cuando está Eulogio por ahí dando vueltas, ¿no? Por un sitio donde estoy ahora mismo, ¿vale? De hecho, en casa de mi abuelo, que es donde estoy ahora mismo, está justo al lado de la calle Locia, la calle de los lugares de alterne y tal, y del muelle y Puertas de Tierra está aquí a mis espaldas. Y bueno, pues Eulogio está por ahí dando vueltas un poco en esa persecución que comentabas con su profesor, y de repente se le acerca una mujer
que se le insinúa, ¿no? Y esa mujer no es que fuera realmente, no es que se dedicara a la prostitución, es que en aquella época llegó un momento que desde el mismísimo Franco, pues dijo que autorizaba lo que era la prostitución debido a que había tanta miseria que decía, bueno, la gente se tiene que ganar el dinero, Algo, ¿no? el pan, como Claro. sea, y vamos a tomar esta decisión. Que tú lo piensas por un momento y dices, vaya tela, cómo estaba la cosa, ¿no? Es increíble. Y bueno, esa escena no tiene relevancia para la trama, o quizá un poco sí, ¿no? Pero realmente es para dejar a las claras cómo la situación, como tú dices, sociopolítica de la época, ¿eh? Para mí sí que tiene bastante importancia porque al fin y al cabo, como hemos dicho, es fantasía, pero es fantasía histórica, ¿no? Con una base histórica. Entonces, claro, para tú saber cómo son los personajes, pues qué más que saber dónde estás, ¿no? Y hablando de personajes, entonces, tu libro es un gran entramado de personajes como, por ejemplo, Federico García Lorca, Manuel de Falla, Encarna López, María Moco, que yo a día de hoy no sé todavía si es real o no es real, o es una historia que va... ¿Quién sabe? Que va por Cádiz, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y entonces yo te quería preguntar sobre otros personajes que yo de verdad, yo no los he encontrado, entonces digo, bueno, voy a preguntarle a Jesús a ver si esto de verdad tiene una base real o no, como por ejemplo Artesón Cuero, ¿no? El profesor, o Gabriel Clemente. Podría haber existido, no sé, porque a saber, ¿no? En esa época lo que había. ¿Hay algún personaje por ahí más que sea real o que tú hayas encontrado en tu investigación? Yo diría que no, que has dicho los que eran reales, pero el resto realmente yo creo que sí, podían haber... Bueno, es verdad que tenemos al personaje femenino súper clave, ¿no? En la trama, que era Amalia, que evidentemente es inventado, pero fíjate la de aristas que tiene ese personaje, ¿no? Pero realmente, ciñéndonos a lo que has comentado, por un lado, Artesón Cuero quería un personaje que fuera un poco quizás reflejo de lo que a mí me gusta a la hora de investigar, de desentrañar secretos y misterios, ¿no? de la ciudad de Cádiz. Y al final, y que fuera cieso como yo también, ¿no? Que eso está ahí perfectamente integrado, perfectamente reflejado, pero la verdad no existe, ¿no? La verdad que es un personaje muy guay que sale precisamente en la portada, en la segunda portada de la edición tapadura, ¿no? Que tengo por aquí, también voy a enseñar, ya que está, ¿no? Claro, claro. Y que el ilustrador, que es Héctor Asperilla, que es muy, muy bueno. Esa portada es muy chula. Pues yo le di el modelo de Gary Cooper y lo metió ahí así con su traje de chaqueta, así fumando y tal, entre penumbras, y quedó muy chulo, ¿no? Mientras que el otro que has comentado, Gabriel Clemente, bueno, no deja de ser un general franquista poco venido a menos, ¿no? Que después de perpetrar ciertas atrocidades, pues lo mandan al manicomio de capuchinos de Cádiz bueno, un poco a que sea su patio de recreo, por así decirlo, y la verdad es que allí pues lo que hago es un poco recrear bastantes clichés, ¿no? En cuanto a los manicomios, los sanatorios de principios de siglo y tal, en los que, como sabes, pues a poco se investigue, se hacían prácticas terribles, ¿no? Por ejemplo, con el electroshock, pero bueno, o las repanaciones que hacían, en fin, no quiero entrar en detalle, pero sí es verdad que era un caldo también de cultivo perfecto para, digamos, la vertiente más terrorífica quizás de la novela, o una de ellas, ¿no? Claro, porque lo que no hemos dicho todavía es eso, ¿no? Y ir pintando un poco cuáles son las influencias oscuras que hay en la novela, que a eso quería yo pasar, ¿no? Hemos pasado de lo que es la parte histórica y realista, tus excusas, ¿no? Lo que has encontrado para hacer esa telaraña de araña, y ahora me gustaría pasar justamente a la parte de ficción y empezando, bueno, mezclar un poco todo, ¿no? Porque cuando se te lee se ve claras influencias de Lovecraft. De hecho, en un momento dado, creo que es Amalia que dice Cthulhu, Lilá o algo así, ¿no? Puede ser que sea Amalia o algo de eso, no me acuerdo.
También Milton, Es, ¿no? Porque, bueno, sí, no, no, es perdón. que se ha quedado un poquito ahí la conexión. Ah, vale, perdona. El que lo dice es Juan, Juan estoy con la llave de los misterios, ¿vale? Eulogio, perdón. Sí, no me acordaba en un momento bien quién era, porque ya hace unos días de eso, pero vale, Eulogio, vale. Eulogio porque, bueno, hay un momento, qué complicado es hablar del libro sin spoilear, es prácticamente imposible, pero bueno, que la más esto es de formación profesional. Cuando Eulogio y su maestro, Artesón Cuero, se introducen en lo que es la biblioteca de libros prohibidos, lo que hay es un guiño brutal, ¿no? Evidentemente al Oscar y al Necronomicon, y claro, si tú echas un vistazo al Necronomicon, pues lo más normal es que digas cosas como las que tú has comentado. Exactamente. También a John Milton, porque, bueno, el primigenio o dios brutal que aparece por excelencia es Moloch, justamente, pero además de Lovecraft y Milton, se ven un montón de guiños a la literatura, ¿no? Hay un titeretista, ¿no? Italiano, además. Sí. Hay un personaje que se llama Quasimodo. Un montón de cosas que recuerdan a la literatura. Háblanos tú, ¿cuál crees tú que fueron tus influencias también, aparte de estas? Porque seguramente nos dejaremos cosas en el tintero, Pues ¿no? realmente las principales influencias en cuanto a literatura las has comentado tú, pero es que hay muchas más. O sea, en términos, en calidad de guiños, por ejemplo, si te has fijado, cada vez que empieza un capítulo hay un fragmento de una copla de carnaval. Sí, A mí me encanta, ¿no? Lo que es las obras que se crean año tras año, ¿no? En comparsas, en chirigotas, en coros, en cuartetos. Eso es un auténtico milagro, ¿no? Que cada Cádiz. año, sí, 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 Es Cádiz, auténtica Cádiz, además. y que es muy difícil lo que hacen tantos creadores, tantos letristas, ¿no? Aquí en nuestra tierra, de cada año un repertorio nuevo que es un reflejo de la sociedad, como se dice, el periodismo cantado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero también la poesía, por ejemplo, añorado Juan Carlos Aragón, pues abre, digamos, el primer capítulo y curiosamente cuando presenté el libro, pues fue el día después de que había fallecido, ¿no? Fue brutal porque para mí es una influencia tan grande como la puede ser Lovecraft o Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Por decir los dos quizás principales que tengo ahora mismo en la cabeza. Entonces hay muchos guiños a lo largo del texto que a lo mejor si no eres de Cádiz no los pillas, evidentemente, pero si has escuchado algunas letras de carnaval y tal, dices, hostia, esto va por aquí, ¿no? Evidentemente, bueno, pues quizás los más populares los has comentado tú, ¿no? Los de los que son muy fáciles. El de Moloch es un guiño, pero a la vez es algo que yo realmente no me he inventado, ¿no? Quiero decir, los fenicios adoraban a Moloch Sí, sí. y realizaban sacrificios, ¿no? En honor a ese dios, ¿no? O sea que aparte del paraíso perdido de Milton, eso está relacionado, digamos, con un referente histórico real, ¿no? O sea que fíjate, había muchas piezas que encajaban por varias partes y era muy guay, ¿no? Ver cómo al final se formaba ese mecanismo, ¿no? Esa maquinaria con guiños en múltiples direcciones. Sí, y complicado, ¿no? Porque hay mucho material, ¿no? La verdad es que yo, desde mi punto de vista, es una escritura bastante, o sea, no solamente la escritura, sino la trama es bastante compleja, porque los capítulos saltan, ¿no? Como decía antes, de un año a otro, y Sí. además metes, ¿por qué pusiste interludios? Porque a mí me causó mucha curiosidad. Digo, uy, mira qué curioso, ¿no? En una novela no se suelen llamar interludios. Entonces, ¿por qué? Seguramente lo vi en algún lado, que no me acuerdo, y lo pillé. Claro, es que no sabía cómo decir. Hay una trama, digamos, que se da, Entre actos, claro, entre ¿no? actos, ¿sí? Sería. Podría ser algo así. Entre capítulo y capítulo, bueno, pues hay una trama que se va desarrollando hasta, digamos, para completar huecos que tú dices que está pasando aquí, ¿no? Y esos flashbacks, por así decirlo, que en una serie se podría llamar flashback, porque realmente lo son, ¿no? Ocurren en el pasado,
pues se van completando poco a poco los huecos, ¿no? Hasta que al final pues te da ciertas claves para ciertos eventos que ocurren en la trama y tal. Pero Interludio no sé, que era muy culto, ¿no? Eso, Interludio, este tío tiene que saber, ¿no? No sé, es algo que se suele usar más, ¿no? A mí se me suena A a la la ópera, ópera, sí. ¿no? Entonces digo, bueno, mira, lo mismo, como también habla de Manuel de Falla y no sé qué, digo, pues, ¿sabes? Creo que sí que es en la ópera que se dice, si no me equivoco ahora, el interludio. No, pero es Sí, sí, original. sí. Sí, sí. Claro, claro, es original, mola, porque encima si luego le metes también, ¿no? Las coplas cada vez, que bueno, que al fin y al cabo no es más que en un escenario interpretar, cantando por interpretar, ¿no? Totalmente. Queda como muy Sí, sí, sí. curioso. La verdad, por eso decía que es complejo, ¿no? Porque va de una época a otra, mete muchas referencias también a literatura, es una historia muy compleja, con una base histórica muy real y con unas tenebras muy oscuras, ¿vale? Porque, como decíamos, hablábamos de esta explosión, pero es la explosión también la que le da el nombre a la ciudad oscura, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la ciudad oscura, Jesús? Pues una pregunta difícil de responder, sin desvelar lo que ocurre. Bueno, podemos decir que hay otro mundo, a ver qué vamos a hacer. Los que no se hayan leído el libro, a ver si le damos ganas de leérselo. Mira, la ciudad oscura oficialmente, vamos a hablar así, sería ese mundo paralelo en el que digamos el malo de aquí, el malo terrible, ¿no? Que es el titiritero, pues está urdiendo su plan para liar la parda, ¿no? Y bueno, pues llevar a cabo sus maléficos planes y tal a través de ciertos personajes que van sirviendo un poco, bueno, pues de eso, ¿no? De marionetas, ¿no? Para ese personaje que mueve los hilos. Pero realmente no deja de ser algo que se puede aplicar a la propia Cádiz, ¿no? A la Cádiz real, me refiero. Cádiz en ese momento, en esa posguerra, es una ciudad absolutamente llena de oscuridad. Exactamente. En contraste con, bueno, yo qué sé, ahora mismo en la actualidad alguien dice Cádiz y del tirón a su cabeza acude la luz de Sí, su sí. mar, del sol reflejado, de sus playas y tal. La ciudad que sonríe, hay un montón de frases hechas, ¿no? Que muchas veces se atribuyen a Cádiz y que, bueno, a lo mejor no es oro todo lo que reluce, ¿no? Pero sí es verdad que se intenta siempre vender esa imagen de Cádiz y, bueno, pues es un contraste bastante grande, ¿no? Respecto a esa Cádiz de la posguerra en la que había, como hemos dicho antes, ¿no? Mucha miseria y muchas cosas que, bueno, que a nadie le desearía, digamos, tener que vivirla, claro. ¿Tienes tú, ahora ya es una pregunta por curiosidad, a lo mejor no, ¿has investigado con respecto a tu familia? ¿Qué era de tu familia en esa época, ahí en tu proceso? No sé, se me acaba de venir a la cabeza. Digo, ostras, ahora hablando de esto, ¿no? No me quería meter hasta ese nivel, pero evidentemente, claro, pues ellos vivieron todo, toda esa época, bueno, la explosión, por ejemplo, también mis padres no habían nacido en la explosión. Mi, mi Claro, abuelo abuelo, sería más. claro, el problema es que realmente eso, cuando yo estaba escribiendo la novela, pues mi abuelo falleció hace un pocos años, digamos, y cuando yo la estaba escribiendo, pues bueno, estaba, digamos, ya en la recta final de su vida y era complicado, digamos, establecer una conversación con él cuando él ha sido, él directamente es mi inspiración para uno de los personajes, no en La ciudad oscura, sino en La llave de los misterios, que es Eulogio de mayor, ¿no? Eulogio de joven me lo he inventado, evidentemente. Es muy gaditano, tú lo sabes, ¿no? Lo has visto, ¿no? Muy todo el Sí, sí, es lo que tiempo quería comentar también, alegre, ¿no? con Ya. expresiones de Cádiz a tope. Pero bueno, fíjate. No puedes pensar en elogio sin pensar en ese acento ya. Yo ya llega un momento que cuando llevaba Claro, un poco del libro leído ya era como, vale, o sea, es que no hace falta ver nada, ¿no? Es sí, estas cosas que ya el lenguaje es indivisible del personaje y lo claro. escuchas, ¿no? O sea, una locura, pero lo escuchas. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues lo que comentábamos antes, bueno, esta oscuridad, pero también, además, que no sé si ha sido a propósito o no, digamos que cuando hubo esta explosión, Cádiz se sumió también en una oscuridad real, no solamente la oscuridad que traía, ¿no? Claro. Del, de la situación económica, etcétera, etcétera, sino si es que coño, si es que se llenó todo de polvo, vaya, que reventó aquello. Sí, sí, sí. Entonces,
era como una excusa, es una excusa perfecta, ¿no? Como que te cuadró todas las papeletas un poco, ¿no? ¿Y La cuándo se verdad te que sí. ocurrió entonces el título? El título, yo creo que fue de lo primero que pensé, Sí, ¿no? porque pues yo quería ese mundo, esa ciudad paralela, ¿no? Ese mundo alternativo. Es uno de los típicos tropos, por así decirlo, que todo escritor que le gusta la fantasía y tal, alguna vez quiere abordar, ¿no? Porque, a ver, es muy clásico, está en miles de obras, ¿no? Es Sí, un sí, universo la puerta al paralelo, otro puerta a lugar. otro mundo, Ujú. como lo quieras llamar, ¿no? Pero, claro, yo le quería dar un toque distinto y sobre todo darle, entre comillas, una argumentación histórica o utilizar como excusa algo histórico para abrir esa puerta, ¿no? Por ejemplo, también un elemento que no hemos comentado, pero que para mí es súper simbólico, es el faro que hay en el Ujú, castillo de... ujú. Muy bonita esa Sí, parte donde repites la frase una sí, y otra vez, como si fuera el sí, faro que pasa, ¿no? eso es, eso es. Eh, claro, el faro este existe en la actualidad, es un faro ahora mismo, bueno, de estructura metálica, pero se supone que en su momento pues había un faro anterior que se derrulló y que era de piedra y tal, y que era un poco más, quizá más rústico, pero más misterioso, ¿no? Y ese faro está, digamos, en esa ciudad paralela, por así decirlo, y no sé, también es un poco otro gancho o otro guiño a Lovecraft que al tío le encantaba los faros, y vete tú a saber por qué, ¿no? Ujú, ujú. Pero era también recurrente en su obra. Sí, bueno, esa luz, ¿no? En medio de la oscuridad, vete tú a saber. Sí, Lo hay fetiche. Bueno, mucho pasamos simbolismo entonces. ahí. Sí, sí, dime. Perdón. Sí, 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 claro, es eso, muy bonito y no solamente Lovecraft, está en toda la, ¿no? En toda claro. la literatura, el cine, eh, bueno, mismo Stephen King, que no podemos hablar ni un solo programa que no se nombre, ¿no? ¿Tú también eres fan de la literatura latinoamericana estadounidense? Bueno, pues la verdad es que ¿Leías un poco de pulp o algo? O no, sea, esa parte la verdad es que tampoco me metí demasiado. Más allá de lo que he leído de Lovecraft y tal, no. Bueno, es verdad que a raíz de Lovecraft sí empecé a bucear en su círculo, eh, que de ahí hay mucho que rascar, ¿no? De Blackwood, de Chambers, bueno, hay muchos, ¿no? Y todos a lo mejor escriben en una línea muy similar en cuanto a los temas que tocan y tal, pero cada uno te aporta algo, ¿no? Evidentemente, bueno, lo has comentado, Stephen King, para mí no, digamos, no ha llegado a ser un referente, aunque evidentemente hay que leerlo porque sí, pues no voy a ser yo el único que no lo lea, ¿no? Tampoco, no voy a salir de la rueda, ¿no? Pero sí es verdad bueno, que me gusta leerlo y tal, pero para mí ha habido otros referentes como los que has comentado. no, se nota, ¿eh? No, no, en tu libro no. Por eso te preguntaba, Sí, porque yo no le veo tanta influencia fuera parte de Lovecraft y claro, tal a lo que es un poco más la literatura norteamericana de terror, un poco más sí. reciente. No, no se ve mucho. También la ambientación, ¿no? Es una época en la que bueno, a lo mejor no se presta tanto, ¿no? Pero bueno, pasamos si quiere entonces a proyectos. Como decíamos antes, estamos en preventa Mm. del tercer libro de estas tres novelas, Los jinetes del sueño, eh, que se desarrollará en Sevilla. A poner aquí, Estoy esto todo deseando, preparado también, exactamente, ¿eh? ahí está, exactamente. Bueno, pues, Expo 92. hombre, esto lo tienes que identificar tú del tirón, Jinetes ¿no? negros. Claro, claro, yo vi y digo, hostia, jinetes negros y Expo 92, que me va a sacar este hombre aquí. Cuentan un poquito solo, para dar gana, para que la gente que no sabe que está en preventa todavía compre el libro. Vale, bueno, pues como hemos dicho, es secuela de La llave de los misterios. En La llave de los misterios se formaba un grupo de chavales de 10, 11 años de Cádiz que encontraban un libro que le abría las puertas a ciertos lugares misteriosos, de poder, embrujados, ¿no? de Cádiz, todos ellos con su historia detrás, su historia popular, ¿no? Leyenda popular detrás. Uh -huh. Y nada, cuando acabó ese libro y tal, y decidí
pues retomar sus aventuras, me dije que... No, no me lo dije, voy a contar la historia real como sucedió. En una de las presentaciones, claro, en una de las presentaciones de la llave, en Sevilla, alguien en el público me dijo, oye, pues Juan y sus compañeros y sus amigos podrían visitar Sevilla, ¿no? En el 92, en la Expo y tal. Yo, bueno, yo me debo a mis lectores, está claro, ¿no? A mi lector. Hombre, la verdad que era una idea muy, muy chula, ¿no? Porque claro, por un lado, al igual que Cádiz, pues Sevilla tiene muchos misterios, muchas leyendas populares y tal, de las que podía elegir la que más me gustara. Elegí una que no voy a comentar, ya cuando leáis el libro lo veréis. No, claro, eso no lo comente. Pero aparte de las leyendas, pues claro, tenía el atractivo poderoso de la Expo, ¿no? Porque, a ver, a mí me cogió con 12 años exactamente cuando fui, apenas recuerdo cosas de ese evento, pero después, curiosamente, con el paso de los años, cuando ya me volví a Sevilla a trabajar, pues estuve como 4 o 5 años trabajando allí, ¿no? Porque, claro, hoy día es un recinto que, entre otras cosas, se usa como oficinas de empresas. Entonces, bueno, pues lugares como los que describo en la novela me los he pateado yo un montón de veces cuando trabajaba para una consultora en traje de chaqueta y corbata, que eso sí que da miedo, y no cualquier cosa que digamos hoy, ¿no? Trabajar de chaqueta y corbata en julio en Sevilla... Eso te iba a decir, digo, en julio o en agosto está jodido. Eso da igual lo que me invento o lo que nos inventemos. Y además, la Cartuja. Sí. El oeste, pero de los edificios que parecen a veces que están abandonados, sí, sobre todo en verano. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues resulta que en la Expo había también su parte ahí oculta o su parte poco explicada, que está relacionada con cierto pabellón que salió ardiendo meses antes de la inauguración, ¿no? de la Expo. Así que bueno, por ahí había un recoveco por el que, digamos, meter mano para la temática que yo suelo escribir. Así que empecé a mover piezas, como siempre. Y nada, ahí están otra vez los que dice la gente que son como los Goonies de Cádiz, ¿no? Que hay mucha gente que les llama así, para sí, de forma familiar. Pues van de excursión a Sevilla y pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, evidentemente. Se alojan, por cierto, esto está guay de contarlo, se alojan en un hotel que se estrenó, se inauguró ese año y que hoy día existe. Se llama Las Casas de la Judería, está en el barrio antiguo judío de Sevilla, por Santa María la Blanca, no sé si te sonará. Sí, pero no sé qué hotel. Es un hotel que, digamos, era un antiguo patio de vecinos, digamos, corral de vecinos que se decía, donde hay muchos patios engarzados unos con otros, con galerías, incluso galerías bajo tierra y tal. Y se me ocurrió que de excursión se iban allí porque dicen que hay un fantasma por allí metido. Digo, que magnífico, esto también hay que aprovecharlo para adentro. Sí, es que Sevilla tiene muchas cosas por debajo del suelo. También, ¿no? Entonces, eso mola. Yo me acuerdo cuando empezaron a lo del metro de Sevilla, que la planificación y todo fue brutal y tuvieron un montón de tiempo para poder hacer la línea de metro que hay, porque hay solamente una, porque ahí encontraron de todo. Y bueno, entonces esto está en preventa. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Descansado o tienes algún otro proyecto? Tengo cosas en mente, pero como tú sabes que también de vez en cuando escribo ensayos, pues también he aprovechado para terminar un ensayo que, si todo va bien, también saldrá este año, que va, que enlaza al final dos cosas que me gustan a mí, los misterios y los videojuegos. Y aborda, bueno, pues leyendas urbanas de videojuegos, sucesos que han ocurrido con videojuegos de por medio, bueno, muertes incluso. Ah, ¿no? Mola. Controversia. O sea, en plan sucesos reales, vaya. Sí. Controversia a tope, ¿no? Videojuegos violentos por sexo, por violencia, por distintas temáticas, en fin. Bueno, temas que no se suelen tocar demasiado, que a mí me mola investigar sobre ello y que yo creo que va a quedar algo apañado. Guay, mola. No, es súper interesante. Y de historias y cosas que han pasado, ¿te limitas a España o en otros países también?
Sí, sobre todo, bueno, es todos los países. Hay cosas de España porque bueno, yo es verdad que he bicheado bastante sobre los orígenes del videojuego español y me sé algunas historias y tal. Pero aparte de eso, la verdad es que hay muchas cosas situadas en Norteamérica. Por ejemplo, yo qué Claro, sé, eso te iba a decir, claro. que hay juegos violentos y tal que después se replican, por desgracia, en la realidad, pues eso es muy típico de allí, de Norteamérica, ¿no? Sí, sí, claro, claro. El carro de cultivo, al fin y al cabo, está ahí. Yo el otro día te iba a preguntar justo si tú eres rolero también, porque el otro día recordé, no me acuerdo por qué fue lo del asesino de la katana y esto, ¿no? Que Uy, fue a través sí, 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 ¿no? ¿Te acuerdas de esto? sí. Y me lo has recordado ahora hablando de todo este tema, que ya no se le da tanta importancia, pero cuando se empezó a jugar a los videojuegos, o sea, no se le da tanta importancia porque todos los días hay cosas nuevas, ¿no? Todos los días hay, como hay tanto, ¿no? Tantos medios de comunicación y tantas cosas por las que pasen movidas, pero yo recuerdo al principio de los videojuegos sobre todo y al principio del rol, cuando se empezó a meter aquí en España más y todo, sí que se le dio mucho bombo a esto, ¿no? Como arma Sí. nociva, digamos, No, ¿no? no, hubo una época en que el rol o el videojuego eran los sospechosos habituales, ¿sí? Y Exactamente. de vez en cuando repite, ¿no? Porque hace poco ha habido un crimen de un chaval que asesina a los padres y tal. Se vio que tenía una novela en su mesa de noche que podía ser la causante, pero también tenía un videojuego, en fin. Esos temas, por desgracia, van a seguir siendo recurrentes, creo yo, ¿no? Que al final, evidentemente, no tiene la culpa ni el videojuego, ni la novela, ni nada, sino la educación y el No, entorno, claro ¿no? que Y las no. condiciones, en fin. Bueno, Por supuesto. No, no, al fin y al cabo son las personas, no son lo demás, no son más que herramientas de claro. entretenimiento. ¿Qué te iba a decir? Vale, para finalizar, porque yo no estoy segura, pero ayer estaba viendo un directo y parece ser que Instagram ha limitado a 1 hora los directos. Entonces, para no arriesgarnos, yo he intentado cuadrar todo para no, para no pasarnos de la hora, por si acaso se nos corta esto. Porque la chica que veía Vale, ayer se le cortó, ¿vale? vale, Lo vale. último que yo suelo preguntar, bueno, 3 recomendaciones. Yo siempre, ahora cuando suba el vídeo, siempre abajo pongo las recomendaciones del escritor, porque así si hay gente, me gustaría que al menos uno tuviera que ver con fantasía oscura, terror o algo de esto, ¿no? Porque como ya sabes, el programa va sobre todo enfocado a ese tipo de literatura, Ujú. pero vaya, lo que a ti te guste, ¿vale? Vale, bueno, pues mira, tengo por aquí preparado algunas. Por ejemplo, esto es un clásico. Es fantasía, no es terror, evidentemente, pero para mí Tienes que leer porque no lo leo, no lo veo si es quieres. Aran Bien. Manoz de Como Ana sale María al revés. Uribe. Y vamos, a mí me encantaría algún día acercarme siquiera a escribir de forma parecida, remotamente parecida a como escribía fantasía esta mujer, porque lo hacía con una sencillez brutal y a la vez, bueno, era capaz de transmitir en muy pocas líneas historias bueno, que en su época, la fantasía realmente en nuestro país, los 80, 70, 80, bueno, apenas se estilaba, ¿no? O sea, era prácticamente quizás de las pioneras, ¿no? De la fantasía escrita, ¿no? En nuestro país y más una autora que, por supuesto, a reivindicar absolutamente tanto Aran Manoz como, bueno, Olvidado Rey Vudú, ¿no? Que quizás su gran obra. Voy a comentar como segunda opción Aguaviento de Miguel García Argüez, que, bueno, amigo mío de Cádiz, gran autor, gran letrista de comparsa y gran escritor, ¿no? Este Aguaviento transcurre también en Cádiz, pero es una historia muy cercana, muy real, muy real y a la vez con sus toques de fantasía, quizás lo más cercano al realismo mágico que yo he leído en mucho tiempo, que es un género que yo creo que ya se está perdiendo, ¿no? Salvo en Iberoamérica y tal, que se sigue quizás cultivando, se ve muy poco, ¿no? Y creo que tiene mucho mérito. Y tercera recomendación, a ver si quizás más cercano a lo que tú me has pedido. Bueno, yo no lo he mencionado, creo, ¿no? En toda la charla, pero para mí de los grandes referentes, o quizás sí lo he mencionado, ¿no? Es Carlos Ruiz Zafón, que por desgracia ya
bueno, nos dejó, ¿no? Hace un tiempo y ya no va, no va a seguir su tetralogía, ¿no? De los libros, del cementerio de los libros olvidados, pero para mí la segunda, que es El juego del ángel, tiene mucha, no es fantasía oscura realmente, pero sí tiene mucha oscuridad en su historia y digamos juega digamos con esa dualidad, ¿no? entre realidad y fantasía. Y yo creo que hay mucho también, o intento que haya mucho, que se me impregne mucho de lo que él intentaba transmitir en sus páginas, en lo que yo escribo. Y déjame un cuarto, ahora que me acabo de ocurrir, ¿vale? Sí, un bonus track, sí. Un bonus track, que es un clasicazo, evidentemente, no voy a descubrir a nadie con Becker a esta altura, pero es verdad que bueno, ahora Ediciones TIT va a sacar el mes que viene, creo, una edición ilustrada de las leyendas muy chula y me ha servido para ponerme un poco al día otra vez con las leyendas y es increíble cómo escribía ese hombre, digamos, bueno, aunando, digamos, los cuentos populares, las leyendas populares quizás con un gótico, ¿no? Que es quizás muy deudor de su época, esa oscuridad, esos sitios, cementerios, templos, iglesias, campos de batalla, mucho paranormal, mucho espíritu, fantasmas, sitios embrujados también, y que, como digo, a lo mejor lo hemos leído todo el mundo de pequeño, a lo mejor muchas veces en el colegio, ¿no? Que nos lo mandaban y tal, pero yo siempre voy a reivindicar Pero su Jesús, obra. que no te he oído el nombre. Por lo que me estás diciendo, me resuena a Becker o algo de esto, pero no te he oído el nombre. Sí, a lo mejor lo he dicho muy rápido. Sí has dicho, ¿verdad? Sí. Claro. Digo, coño, creo que está diciendo Becker, pero no, por todo lo que has dicho después, ¿no? Sí. Pero el nombre no lo había escuchado. Sí, bueno, pues yo lo comentaba justo, creo que con Amparo el otro día, ¿no? A mí me encanta Becker, bueno, a ver, y siempre decía, no, yo siempre me iba a leer y a escribir en la estatua de Becker que hay ahí, paisano tuyo, claro. En Sevilla. Sí, claro, súper bonito el lugar, ¿no? Que no suele haber mucha gente ni nada, la gente va de pasada para mirar la Plaza de España o lo que sea y no repara en esta pequeña plazoletita tan bonita que tal. De hecho, en un poemario que he terminado, una ilustradora me ha ilustrado justamente la estatua, sí, en la plazoleta de Becker, y ha salido una ilustración muy chula. Sí, la verdad. Bueno, pues sí, yo con Becker, la verdad, soy súper fan. El otro día, mira, yo tengo una hermana, para terminar, tengo una hermana que es más pequeña que yo, que ya tiene 20 años, pero está en segundo de bachillerato. Mucho más pequeña que yo. Y justo me decía, ay, Cris, recomiéndame algún escritor o alguna escritora así que hable de terror, no sé qué. Y digo, Belén, a ver, te recomendaría Becker. Pues claro, porque yo digo, espérate, tiene que conocer primero la base, ¿no? Y luego le hablé de Pardo Bazán, que la gente, ¿no? Es que nosotros en España creo que tenemos muchísima cultura fantástica, de fantasía oscura y de terror. Hay muchas cosas. Pasa que en el colegio nos hacían aprendernos poemas y ver cuentos realistas, ¿no? Y flipó en colores, ¿no? Porque Pardo Bazán también, ¿no? Del estilo así también de Becker, ¿no? Cosas súper oscuras, pero que no te lo imaginas hasta que no lo buscas. Bueno, Jesús, muchas gracias. A 2 minutos, no sé si arriesgarme a que se corte solo o no. Quiero despedirme. No sé si tienes algo más que decir, comentar a los lectores que están por aquí. Nada más que, comprar bueno, muchas gracias. Eso por descontado. Muchas gracias a ti, Cris, por invitarme. Se ha pasado volando. Bueno, parece que llevo 10 minutos nomás, pero sí, se ha pasado súper rápido. Gracias a todos los que han interactuado. Había algunas preguntas, pero la verdad es que no me ha dado tiempo ni siquiera de ¿Preguntas has visto? Yo preguntas no he visto. Se he visto intervenciones, pero pues... A ver... Yo he ido saludando a todo el mundo y he estado pendiente, pero preguntas no he visto. Creo que he visto había como alguien gente que saludaba. Voy a ir a Barcelona. Sí. Sí, vas a venir a Barcelona. Sí, creo que sí, eso sí lo he visto. Me encantaría. O sea, ¿Y qué, vas a venir o no? Hombre, yo voy del tirón y te avisaré, Cris. Pues me encantaría presentar el nuevo La Hoguinera del Sueño allí. A ser posible en Gigamés, si puede ser. Si no, bueno, pues en un parque, en un banco, todo el mundo... Dígame si nos estás escuchando por ahí, cuando veas el vídeo. Hombre,
el Ibero del Mar o Molaría. toda la gente preciosa que hay por ahí. Este chico que tan majo, que traerlo para acá, por Molaría, favor. molaría. Y si no, ya te digo, nos vamos por ahí con unas litronas y... No, claro, eso es lo que te iba a decir. Para que me eche una firma a los Hombre, por libros favor. y para irnos a tomar una Del cerveza, tirón. que eso es lo más Del tirón. importante. Eso está asegurado, Cris, en cuanto vaya. Y lo mismo, igual, si voy para allá también te aviso, porque mi madre dice que se va a volver a vivir a Algeciras, que ya estuvo viviendo en Ah, Algeciras bastantes años. bueno, pues nada. Si Entonces vienes por tenemos pendiente. aquí, Así que yo te aviso. claro, Sí, hacemos la sí. ruta misteriosa, ¿no? De los enclaves de Rutita. poder, claro, de los Sí, libros. sí, 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 sí. Ujú. Exactamente. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Me ha encantado conocerte. Espero, ya te digo, ponerte carne en algún momento, además de hablar por virtual. Claro. Y bueno, te comentaré cuando lea el nuevo libro qué tal, ¿vale? Muy bien, Chicos y pues un chicas, todo el abrazo mundo, y no os nada, nos vemos olvidéis que está prontito, en ¿no? preventa. Venga, un besito. Eso. Los jinetes del sueño. Eso, los Adiós. jinetes del sueño, cazados de rata. Chao. Hasta pronto.